¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Aquí una vez más con otro video y bueno, una grabación. Hoy día les voy a hablar de un tema bastante interesante. Es el representante de Cristo en la tierra. ¿El Papa? ¿Será el Papa? Bueno, para esto tenemos que averiguar lo siguiente. La Iglesia Católica nunca ha negado, sino que es parte esencial de la fe de ellos, que la cabeza invisible de la Iglesia es Cristo. Lo que sostiene la Iglesia Católica es que Pedro y sus predecesores, los papas, hacen las veces de Cristo en el gobierno exterior de la Iglesia militante o ellos son los papas, por tanto los vicarios de Cristo en la tierra. Es decir, ellos son los representantes absolutos, en cuerpo, alma y como le quieran decir. Son el representante de Cristo en la tierra. Ese es lo esencial de la Iglesia Católica y la fe que ellos sostienen. Aparte de esto también, la Iglesia Católica dice de que a San Pedro se le prometió el primado después que hubo confesado solemnemente en Cesarea de Filipo la mesianidad de Cristo. Le dijo el Señor, o Cristo le dijo a Pedro: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no es la carne ni la sangre. En todas las menciones de los apóstoles también se cita que el primer lugar a Pedro. En Mateo se le llama expresamente el primero. Siempre la Iglesia Católica mantiene este punto de vista, que Pedro siempre fue la persona principal. El Señor predica a la multitud desde la barca de Pedro. Esto se encuentra en en varios pasajes de la historia, donde paga por sí mismo y por él el tributo del templo. Le exhorta a que, después de su propia conversión, corrobore en la fe a sus hermanos. Después de la resurrección se le aparece solamente a Pedro, antes que a los demás apóstoles. De acuerdo con Mateo 18, el versículo 18, donde se concede a todos los apóstoles el poder de atar y desatar, en el sentido de comulgar o recibir en la comunidad a los fieles, y teniendo en cuenta la expresión universal. Esto quiere decir cuanto atemos o cuanto ellos desaten. Es decir, no es lícito entender que en el pleno poder concedido a Pedro se limita solamente al poder de enseñar, sino que resulta necesario extenderlo a todo el ámbito del poder de jurisdicción, político, religioso, etc. Dios confirmará en los cielos todas las obligaciones que imponga o suprima a San Pedro en la tierra, o cualquiera de sus representantes, es decir, como el Papa de ahora. Si el Papa de ahora decide lanzar una cruzada en contra de los evangélicos, bueno, eso está confirmado por Dios Todopoderoso arriba, porque se supone que el Papa es el vicario de Cristo, representa a Dios. Todas las decisiones que él haga son respaldadas por Dios. Interesante. Algunos han tratado de interpretar este pasaje, que es muy interesante, en el sentido de que Cristo habría dicho: tú eres Pedro, y entre paréntesis señalando ahora no a Pedro sino a sí mismo: sobre esta piedra, que es decir Jesucristo, edificaré mi iglesia. Según los protestantes, esta interpretación se deduce de que en el texto griego la palabra usada para Pedro es Petros y la palabra usada para piedra es Petra. Según la regla de interpretación anticatólica, Petros significa piedra pequeña, mientras que Petra significa piedra grande. La declaración tú eres Pedro, es decir Petros, debería ser interpretada como una frase que subraya la insignificancia de Pedro desde el punto de vista protestante. Un problema con esta interpretación que muchos estudiosos protestantes de la Biblia admiten es que mientras que Petros y Petra tuvieron estos significados en la poesía griega antigua, la distinción había desaparecido ya en el primer siglo, cuando fue escrito el Evangelio de Mateo. En ese momento las dos palabras significaban lo mismo, una piedra. Otro problema es que cuando Jesús le habló a Pedro, no le habló en griego sino en arameo. En arameo no existe una diferencia entre las dos palabras que en griego se escriben Petros y Petras. Es un excelente punto por parte de la Iglesia Católica, pero también existe una explicación al respecto, que es lo cual vamos a hacer en unos minutos más adelante, cuando veamos los puntos de vista del grupo de protestantes. Es un excelente punto por parte de la Iglesia Católica, me parece muy bueno. Continuando, el primado se lo concedió definitivamente el Señor a Pedro cuando, después de la resurrección, le preguntó 3 veces si le amaba y le hizo el siguiente encargo: apacienta mis corderos, apacienta, etcétera, etcétera. En todas las menciones de los apóstoles, además, siempre se cita a Pedro como el primero. Después de la resurrección, como vimos, se le aparece solamente a él. Ahora vamos a examinar el punto de vista por parte de los protestantes,
que es el siguiente. En su gran mayoría, y yo diría que casi todos, y hablo por mi persona también, nosotros no reconocemos a Pedro ni a ninguno de los vicarios de Cristo, o vicarios Christi, como se dice, como los representantes de Jesús en la tierra. Existen muchas razones por las cuales los protestantes usamos bastante el sentido común y el raciocinio, y nos gusta pensar. Otra cosa que también nosotros protestamos es de que en la antigüedad leer la escritura era prácticamente un crimen. Se conoce que en muchas ocasiones para poder leer la escritura uno tenía que tener un permiso directamente del cardenal, o me parece que inclusive hasta de más arriba. Las escrituras solamente estaban disponibles en latín, porque casi nadie sabía griego, casi nadie sabía arameo, y el latín era una de las lenguas más, me da la impresión que era una de las lenguas más comunes que se utilizó para poder traducir. Pero después sucedió casualmente, irónicamente, un cura católico o monje, no estoy seguro cómo se diría correctamente, pero fue una persona católica, Martín Lutero o Martin Luther, que decidió traducir en alemán directamente desde el latín. Y esto causó una revolución porque la gente empezó a leer, y también da la casualidad que con la explosión de la tecnología, en aquellos tiempos el primer movimiento tecnológico fue la imprenta, entonces empezaron a producir copias y copias. La iglesia reaccionó al respecto y dio la orden de proclamar herejes a todos aquellos que leían la Biblia. Se produjo el famoso tiempo de la Inquisición, en donde se acusaba a la gente por cualquier cosa. Fue una época bastante horrible, al punto de que la Iglesia Católica, me parece que fue en el siglo XX, finalmente decidió establecer y redactar una carta de disculpas, pidiendo muchas disculpas por todo lo que había sucedido por dirección de ellos. Es una de las razones por las cuales, como vicarios Christi, el Papa decidió en muchas ocasiones lanzar una cruzada, es decir, una guerra religiosa en contra de los protestantes. Hubieron, bueno, es tema de otra conversación, tal vez otro video, pero quiero explicarles más que nada, esa es una de las bases muy grandes por las cuales el mundo del protestantismo o los protestantes reclaman de que prácticamente se prohibió rotundamente leer la escritura. Cuando se empezaron a leer la escritura surgieron movimientos demasiado fuertes que empezaron a poner a los católicos, más que nada a los dirigentes católicos, en jaque mate, porque empezaron a comprobarles con sus propias escrituras, más que nada basadas en el Nuevo Testamento, lo que dijo Jesús y las cartas de los discípulos, que realmente no había ninguna autoridad en la tierra más que el propio ser humano, y que nuestra responsabilidad era directamente con Cristo, que no es necesario tener a un padre, no es necesario disculparse ni pedir perdón a un representante de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y esto en sí, en grandes rasgos, trajo muchos problemas, y se organizaron muchas guerras, mucha gente murió, hubieron extremadamente situaciones horrendas, las cuales, como les digo, les voy a contar en otras ocasiones. El simple hecho de haber leído las escrituras en la lengua que uno podía, que uno dominaba en aquellos tiempos, implicó que la gente empezó a ver la realidad de la cual se le había expuesto, y la gente empezó a entender con mucho más raciocinio. Nadie necesitaba que se le interpretara o que más que nada la palabra interpretar, yo diría, porque es muy diferente interpretar que explicar. Entonces esto creó un movimiento bastante fuerte, que hasta la fecha se mantiene y es bastante sólido. Es tema de otra conversación, por cierto, que en aquella época la gente no usaba edificios para congregarse,
se obtuvo la idea inmediata de que la iglesia era simplemente la palabra en sí, que significa congregación, grupo o reunión de gente. Y en base a eso la gente empezó a entender de que no se necesitaba tener ni un padre, ni un cura, ni un obispo, ni un canciller, ni nadie con autoridad. Sí se podía tener a una persona de mayor conocimiento, como un anciano o como un, ¿cómo le dirían en esa época? Una persona de más antigüedad, que tuviera más entendimiento, que pudiera explicar las cosas, que nos pudiera guiar. Entonces era muy común que en las familias se leyera la Biblia y se estudiara y todos conversaban, y esto creó, todo este movimiento creó mucho revuelo en la Iglesia Católica, que en aquellos tiempos mantenía el poder político, económico y militar. Y bueno, eso va a ser parte de otro video. Ahora vamos a analizar por qué los protestantes a veces pierden su temperamento y se enojan y terminan con muy poca disciplina verbal y mantener una buena conversación. Para todos los hermanos católicos, en realidad es simplemente un video con la intención de demostrar desde el punto de vista bíblico y simple y lógico de que, según los protestantes, nunca Cristo encargó a Pedro como el vicario o el sucesor de su reino. El apóstol Pedro jamás fue el primer papa. Por lo tanto, si Pedro nunca fue el papa, entonces la Iglesia Católica Romana no es la verdadera iglesia del Mesías, Yeshua, sino que entonces es una organización fraudulenta y perversa, disfrazada con un falso manto de piedad, y que durante más de 1600 años, tal vez un poco más, se ha sostenido en el poder mundano gracias a la propagación de una mentira. Ese sería el concepto básico por el cual un protestante reclamaría o buscaría la forma de enfrentar esta diferencia de opinión. Ahora veamos lo que dice en 1 Corintios. Dice, Pablo dijo que nadie puede poner otro fundamento que el que no está puesto, el cual es el Mesías, Yeshua. Por lo tanto, el fundamento de la iglesia no es el apóstol Pedro, sino el propio Mesías, Yeshua. En este importante pasaje de Corintios, Pablo se estaba refiriendo bien claro al fundamento de la iglesia, es decir, el edificio de Dios. Y ese fundamento no es Pedro, sino el Mesías. Veamos el contexto de esas palabras que dijo Pablo en aquel entonces, lo cual simplemente lo vamos a... Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que no está puesto, el cual es Yeshua, el Mesías. Y sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bastante sencillo de entender. O sea, digamos, es cierto, está hablado en una lengua un poco colonial, tal vez un poco antigua, pero dice claramente que y como perito arquitecto pose fundamento y otro edifica edificio de Dios. Claramente dice que no existe ningún otro fundamento más que Yeshua, Cristo. No hay por qué estarle agregando de que
Aquí no dice en ninguna parte de que alguno de los discípulos va a ser encargado de seguir la administración del edificio, en absoluto. Más adelante inclusive dice lo siguiente: el Mesías le cambió a Simón el nombre por Pedro, Kefa, que significa piedra, porque Pedro sería una más de las 12 piedras, que entre paréntesis son los 12 apóstoles, donde se edifica la iglesia. Pero el fundamento donde están sentadas esas 12 piedras no es Pedro, sino el propio Mesías, Yeshua, Cristo, como así dijo Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua, el Mesías. Más adelante el propio apóstol Pedro dijo bien claro que la roca o piedra es el Mesías. Es decir, Pedro jamás enseñó que la roca fuera él mismo. Si Pedro fuera la roca o fundamento donde se edifica la iglesia, entonces él lo habría dicho en esas mismas palabras. El apóstol Pablo dijo tantas veces que el Mesías Yeshua es la única cabeza de la iglesia, porque sencillamente él es la piedra angular que encabeza la cúpula del edificio de Dios. El apóstol Pablo también dijo que el fundamento donde la iglesia se edifica no es Pedro, sino los apóstoles y profetas. Pero siendo el Mesías la principal piedra del ángulo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo de Yeshua, el Mesías mismo. Más adelante también podemos encontrar que en otra ocasión Pablo dijo que el fundamento de la iglesia es el Mesías, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Mesías. Es muy importante observar también que en Mateo capítulo 16 el Mesías le habló únicamente a Pedro, es decir, el Mesías no mencionó por ninguna parte a esos supuestos sucesores de Pedro, los papas. Si los papas fueran los sucesores de Pedro, entonces el Mesías habría dicho lo siguiente, algo así más o menos como: y a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos, etcétera, etcétera. El Mesías también dijo a Pedro que todo lo que atara en la tierra, en el cielo, habría sido atado, y todo lo que desatara en la tierra, en el cielo también habría sido desatado. Ahora bien, resulta que ese poder de atar y desatar, el Mesías no se lo dio únicamente a Pedro, sino que también al resto de los discípulos. Eso está en Mateo capítulo 18. Ahora, el propio discípulo apóstol Pedro también dijo bien claro que la roca, Petra, es el Mesías Yeshua, acercándose a él, el Mesías como piedra viva. Examina, no va a leer todo el artículo, pero lee 1 de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al 8, y te vas a enterar que el mismo Pedro admite que no es como se presenta la situación por parte de la Iglesia Católica. Los principales padres de la Iglesia de los primeros siglos jamás enseñaron que Pedro fuera el fundamento de la roca o roca de donde se estaba edificando la Iglesia. Lo que vamos a ver ahora es algo que la inmensa mayoría de católicos se ignoran, y es lo que promueve todo este diálogo. Por ejemplo, el más grande teólogo y maestro de la iglesia después de Pablo fue Agustín de Hipona, del siglo V me parece. Pues bien, él enseñó bien claro que la roca, Petra, sobre la cual es edificada la iglesia, no era Pedro, sino el Mesías. Y en su comentario de la primera carta de Juan, escribió lo siguiente: ¿qué significan estas palabras? Dijo él: ¿edificaré mi iglesia sobre esta roca? Significan: edificaré mi iglesia sobre esta fe, sobre esto que me dices, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y en el tratado 124 sobre San Juan, del mismo Agustín, él aclaró aún más esa afirmación anterior sobre esta roca. Por ejemplo, el más grande teólogo y maestro de la iglesia después de Pablo fue Agustín de Hipona, como se lo estoy diciendo. Y es irrefutable lo que este señor dijo. Tiene mucho que ver. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo dice en la homilia 55 sobre Mateo, entre paréntesis, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre la fe de la confesión de Pedro. Ahora bien, ¿cuál fue la confesión? Él aquí: tú eres Mesías, el Hijo de Dios vivo. San Ambrosio de Milán, en el comentario del segundo capítulo de la carta de Efesios, San Braulio de Seleucia y los padres del concilio de Salcedonia enseñan la misma doctrina. Es cierto, más adelante lo vamos a conversar, que algunos padres de la iglesia diversificaron en su idea, pero la gran mayoría probaba esto. El muro que rodea la Nueva Jerusalén celestial tiene 12 fundamentos que representan a los nombres de los 12
discípulos o apóstoles del Cordero. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Ahora, si solamente fuera Pedro, se entendería que diría solamente Pedro, pero resulta que eso no es lo que dice el Apocalipsis. Lo que dice es que el muro de la Nueva Jerusalén tiene 12 fundamentos, 12 nombres. El de los apóstoles no dice nada sobre el fundamento con el nombre de Pedro. Son detalles que se debe tomar en consideración. Pedro no era el papa de la iglesia, porque en el primer concilio de Jerusalén era Jacobo quien presidía el concilio, no el apóstol Pedro. Ese es otro detalle también que la gente no sabe. Existían varios papas en aquella época y entre ellos se comunicaban y habían diferentes tipos de relaciones. Algunos no concordaban en lo que hablaban. El apóstol Pedro jamás se consideró superior al resto de los ancianos o pastores de la iglesia. Lee Pedro 1, capítulo 5, versículo 1 al 4. Pedro lo dice con sus propias palabras. Los apóstoles jamás creyeron que Pedro fuera el jefe de los apóstoles y el papa de la iglesia. En cierta ocasión, los apóstoles comenzaron a discutir sobre cuál de ellos sería el mayor o principal dentro del reino de Dios. Ahora, existen cantidad innumerable de situaciones que sucedieron en el Nuevo Testamento. Y repito, son innumerables. Podríamos estar hablando al respecto por horas. Pero la verdad de las cosas es que si la gente quiere saber qué es lo que está sucediendo en el mundo actual y lo que sucedió anteriormente, es importante no necesariamente leer, pero también estudiar lo que estas palabras están escritas en esta especie de libro que es profético, es un libro de historia y es también como una especie de manual. Tiene dos tipos de historia, la historia del Viejo Testamento y la historia del Nuevo Testamento. También tiene cartas, tiene poemas, tiene canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es extremadamente importante leer diferentes tipos de Biblia, no solamente la Biblia que es autorizada por el King James o la Biblia de Valera. Les aconsejo que lean todas las Biblias que puedan, porque van a encontrar que existen diferentes traducciones con respecto a ciertas palabras. Esto les va a abrir la mente a buscar el origen, que generalmente viene del griego y del arameo. Existen varias traducciones, una de las mejores, donde se encuentran muchas copias bastante buenas, lamentablemente está en otro idioma, son los rollos del Mar Muerto, que verifican y dan veracidad de que el libro que ustedes tienen enfrente es un libro basado en hechos reales que sucedió. Es tema de otra conversación, de otro video. Mi única intención es darles a entender de que siempre se puede mantener un diálogo amistoso, cordial y de una forma bastante educada, sin necesidad de usar malas palabras. Me he visto en muchos momentos en los cuales ciertos amigos, ciertas personas que son católicas, que son mormonas, son testigos de Jehová, inclusive me parece que en español se dice cientólogos, o en inglés le dicen Scientologists, se enojan y usan palabras bastante mundanas y lo importante es ser bastante educado, tener respeto por la otra persona y su idea y dejar que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, el creador, el ingeniero, en muchas partes él se autodenomina el ingeniero, el arquitecto de este mundo, hablen por sí sola. A pesar de que muchas Biblias han tenido muy malas traducciones y muy malas interpretaciones, a pesar de todo eso, aún se encuentra el mensaje. No quiero decir la palabra es divertido, yo creo que me gustaría usar la palabra es sobrenatural. Es bastante impresionante que a través de tantos años, más de 5 o 6 mil años, todavía, a pesar de tantas diversificaciones que han existido a través de este libro, todavía se encuentra el mensaje. Un saludo para todos ustedes, gracias por sintonizarme, espero que les haya gustado y cualquier comentario, siempre estoy dispuesto. No estoy en lo correcto y también tengo que aprender por parte de ustedes. Que tengan un buen día. Chao.